Greta, ¿todo bien? Sí. Ok, vamos. Muy bien, Dios les bendiga. Entonces vamos a dar inicio con nuestro primer capítulo, nuestra primera clase de lo que es la materia de hermenéutica, amén. Y para ello, primero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios y que sea Dios en todo momento dirigiendo nuestras vidas, amén. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche por esta oportunidad que nos das de reunirnos este día miércoles 5 de junio del año 2026, donde nos das la oportunidad, Padre, de iniciar una materia, un estudio nuevo para nuestras vidas, en el cual estaremos aprendiendo, Señor, sobre una materia, Dios amado, que es conveniente y de mucha bendición para nuestra vida. Danos claridad en tu palabra, Dios, danos claridad en nuestra mente para poder retener, para poder aprender lo que es conveniente para nosotros, Dios, y para nuestro estudio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, toma control de nuestras vidas, toma control de todo el servicio que se va a llevar a cabo en esta noche, mi Dios, y que cada uno de nosotros podamos salir bendecidos con tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. De igual manera, a nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros, Padre, ayúdales para que el próximo día viernes, Dios, estén juntamente con nosotros reunidos, estudiando tu palabra y aprendiendo cada día más para ti, mi Dios. De igual manera, los hermanos que van a estar en redes sociales acompañándonos, bendícelos, Padre, y también ayúdales, Dios amado, a que este conocimiento sea retenido en sus mentes y corazones, de igual manera sea compartido con otros, para que de esa manera pueda bendecir a otras vidas de igual manera, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy estaremos viendo como primer punto, amén, lo que es, o el capítulo 1, la importancia del estudio de la hermenéutica, amén. La importancia del estudio de la hermenéutica. Y este es un estudio que para todos nosotros como cristianos, amén, es sumamente importante para obtener una correcta interpretación de la palabra de Dios, amén. De igual manera, usted puede tomar, hoy tenemos apoyo visual, amén, estaremos transmitiendo apoyo visual en redes sociales para si alguien ocupa o necesita tener información sobre lo que vamos a estar viendo el día de hoy o los puntos, pues igual ahí en su casa donde se encuentra haciendo el estudio, pues puede tomarle screenshot ahí a la pantalla y de esa manera poder conservar lo que es el apoyo visual que estaremos exponiendo el día de hoy. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? Amén. Y este punto pues es importante que lo escuche para que usted sepa qué significa la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica en sí se refiere al método o la teoría de interpretación. Amén. Es el método o la teoría de interpretación. Y va enfocada especialmente a textos. Amén. Hermenéutica se refiere al método o la teoría de la interpretación. Amén. El método o la teoría de la interpretación. Y esto va enfocado específicamente a lo que son textos. Amén. Aunque ciertamente hay otros tipos de hermenéuticas que estudian otro tipo de textos, hoy estaremos enfocados a la hermenéutica bíblica. Amén. Hay hermenéuticas que estudian, no sé, textos de otro tipo de culturas, otro tipo de civilizaciones, y es una ciencia que lo va a seguir haciendo y lo va a seguir elaborando. Amén. Pero hay una ciencia específica que es la hermenéutica bíblica. Amén. Que está enfocado al texto bíblico. ¿Está conmigo, familia? Preguntas y dudas que tengan, al final las resolvemos todas, ¿ok? Ahora sí que no se vale que nadie se vaya con dudas o que se vaya con preguntas sin respuesta, ¿sale? Entonces es importante que usted, toda duda que tenga, toda pregunta que usted le surja durante el avance de este estudio, pues usted la puede expresar para de esa manera poder responderla. Amén. Entonces, la etimología de la palabra hermenéutica viene del griego. Amén. La etimología de la palabra hermenéutica
viene del griego. ¿Y qué significa del griego a lo que es nuestro castellano? Amén. Simple y sencillo es arte de interpretar. Amén. Arte de interpretar. La palabra griega que se usa es hermeneutike. Amén. Que prácticamente no cambia mucho a lo que conocemos como en el castellano o el español, la palabra hermenéutica. Amén. Tiene otras acepciones que tienen que ver con interpretar, explicar o traducir. Amén. Interpretar, explicar o traducir. Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a nosotros a que tengamos esta herramienta para poder traducir el texto bíblico. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, ya habiendo visto lo que significa la palabra hermenéutica, entonces vamos a ver la necesidad que es para nosotros saber hermenéutica. Amén. Miren, a veces como cristianos hay, y lo voy a decir de esta manera como es, ¿sale? Hay cierto conformismo, ¿sí? Y no un conformismo malo, sino un conformismo de decir, ok, ya leo la Biblia, ya la tengo en mis manos, ¿verdad? Y pues prácticamente ya me quedo hasta ahí, estoy bien. Y está bien, si lo quiere hacer, no se preocupe, no pasa absolutamente nada. Si Cristo viene por su pueblo, también se va con Cristo, ¿verdad? Y se va al cielo con todo y zapatos, ¿verdad? Con todo y tenis, sin problema alguno. Ahora sí que conocer las diferentes disciplinas del estudio bíblico no es algo que esté ligado a nuestra salvación. ¿Amén? La salvación es por la fe en Jesucristo, amén, y únicamente por gracia. ¿Amén? El estudiar para ser salvo no aplica porque prácticamente no es un requisito para llegar al cielo. Amén. Pero para nosotros como cristianos, predicadores, maestros, personas que les gusta y desean conocer cada día más del Señor, pues ahora sí que sí va a ser un requisito para nosotros para poder conocer cada día más acerca de la palabra del Señor. ¿Ven? Sin esta disciplina o sin conocer las reglas de la hermenéutica, cómo se deben de aplicar, sí sería un tanto difícil lograr a la comprensión de la palabra del Señor. Pastor, pero es que tenemos al Espíritu Santo y Él nos ayuda, nos revela, nos da. Sí, pero la palabra del Señor, que Dios dejó ministerios, dejó siervos, dejó personas capacitadas para que enseñen a la iglesia. Si eso hubiera sido así y únicamente fuera la obra del Espíritu Santo que nos va a capacitar, que nos va a enseñar, entonces ¿para qué dejó discípulos y para qué les dejó tareas de ir a enseñar, de ir a doctrinar y de ir a compartir el Evangelio, si al final de cuentas el Espíritu Santo iba a hacer toda la obra? Amén. Entonces es importante que cada uno de nosotros busquemos la forma de cómo aprender estas disciplinas, y obviamente si tenemos a alguien que nos las enseñe, pues qué bendición. Amén. Hay que aprovechar ese tipo de herramientas, hay que aprovechar ese tipo de estudio para que de esa manera pues podamos llegar a una comprensión más amplia de lo que es la palabra del Señor. ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Entonces, así como para nosotros es importante la hermenéutica, debemos entender que la Biblia fue dada a todos los creyentes. Amén. Por lo tanto, todos deberían tener este deseo de aprender cada día más de la palabra del Señor mediante estas disciplinas de estudio. Amén. ¿Por qué? Porque ciertamente no para todos los cristianos resulta fácil comprender algunos pasajes bíblicos. Amén. ¿Por qué? Por la diferencia de idioma, luego cuando se traduce, por la cultura, por la historia o el estilo literario que a veces se maneja, ¿verdad? Ya hemos platicado algunas veces, y lo vamos a ver más adelante, que la palabra de Dios maneja algo que se le conoce la figura retórica. Amén. ¿Qué es la figura retórica? Son diferentes figuras literarias que se utilizan para escribir un libro de poesía, para escribir un libro de, qué sé yo, una inspiración, a manera de dibujos, a manera de caricaturas. Hay un montón de figuras literarias, amén.
En la Biblia vamos a encontrar mucho lo que es la figura literaria, que se dice que es una parábola, pero en figura literaria se conoce como la metáfora. Amén. Usted va a ir al libro del Evangelio de Lucas y usted va a encontrar que hay muchas metáforas que el Señor Jesucristo da en ese libro y que de alguna manera se conocen como las parábolas. Amén. O el Evangelio de las parábolas. Pero en figura literaria se conoce como una metáfora. También hay unas expresiones que se conocen como hipérboles, que son una exageración. Se está explicando algo, pero se dice a manera de exageración. Por ejemplo, cuando usted dice, me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? ¿Realmente se está muriendo? No, pero está usando una figura retórica que se llama hipérbole para de alguna manera exagerar lo que realmente se está sintiendo. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, la palabra del Señor, hay algunas hipérboles, ¿verdad?, que van a ver usted ahí escritas, pero de alguna manera son para darnos a entender el mensaje que en ese texto se encuentra. Por eso es importante que conozcamos lo que son las figuras literarias y las vamos a estudiar más adelante. Por allá de la clase 6, la clase 7 más o menos, nos estará tocando ver lo que son las figuras literarias que están en la palabra del Señor. Amén. Así que no se asuste ahorita con los nombres, con lo que estamos mencionando. Hoy es una clase introductoria, es el capítulo número 1 únicamente que vamos a ver el día de hoy. Y de esto vamos a empezar a emanar muchísima información después de la clase 2, que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Más cuando lleguemos a las reglas de interpretación, también vamos a ver muchísima información que es importante que las comencemos a atesorar en nuestro corazón. Amén. Muy bien. Ahora, como punto número 1 de la clase del día de hoy, y ahí sí cambiamos una diapositiva, por favor. Ahí estén atentos a la diapositiva también en redes sociales. Hoy nomás las tenemos en Facebook. Si quieren ir a Facebook, los que hoy están en TikTok siguiendo la transmisión, pueden ir a la página de Facebook como Iglesia Cristiana Berea en Facebook. Y usted va a encontrar ahí prácticamente la página transmitiendo en vivo en este momento para que pueda ver lo que son las diapositivas, ¿sale? Entonces, vamos a ir a la primera diapositiva y lleva como título la necesidad de interpretar correctamente la Biblia. Amén. La necesidad de interpretar correctamente la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, ahí ya la tenemos en redes sociales. Aquí también ya la tenemos en la pantalla, aquí en la iglesia, amén, para que puedan verla y puedan tomarle fotos si es posible y si es necesario. Muy bien. Número 1. ¿Por qué es necesario interpretar la Biblia correctamente o por qué hay una necesidad de hacerlo? Bueno, porque la Biblia, para empezar, fue escrita en diferentes épocas y en diferentes contextos. Amén. La Biblia fue escrita en diferentes épocas y en diferentes contextos. Entonces, es por eso que para nosotros es importante que la Biblia tenga una correcta interpretación. Amén. Yo le mencionaba anteriormente que yo tengo que saber quién escribe el texto bíblico, ¿verdad? Y luego posteriormente tengo que saber a quién se lo está escribiendo, ¿verdad? Y luego debo de conocer la razón del por qué se está escribiendo el texto bíblico. Entonces, cuando yo comienzo a entender quién lo escribe, a quién se lo escribe, por qué se lo escribe y la razón de por qué se lo está escribiendo, o sea, la intención de la escritura, entonces yo voy a entender el contexto bíblico de todo el capítulo o el libro que estamos leyendo, ¿sí? Por ejemplo, yo le he puesto a usted, y hemos hablado mucho acerca de la carta a Gálatas, ¿verdad? A los de Gálatas. Entonces, cuando usted va a la carta, usted va a encontrar que hay un pasaje que dice: si aún un ángel del cielo viniere y os anunciara un evangelio diferente al que yo os he hablado, el tal se ha llamado anatema, ¿verdad? Y la palabra anatema es maldito de Dios. Amén. Entonces, ¿pero por qué se escribe ese texto bíblico? ¿Por qué se escribe ese texto bíblico? Bueno, el texto bíblico se escribe porque de alguna manera el apóstol Pablo, habiéndoles hablado del evangelio a los de Gálatas, posteriormente cuando vuelve, encuentra que los de Gálatas estaban volviéndose a la ley, porque alguien vino y los persuadió. Pablo usa una palabra y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha persuadido? ¿Verdad? Y en otras versiones dice: ¿quién los ha embrujado? En otras palabras, ¿quién los encantó? ¿Quién los volvió a fascinar
con una doctrina que para ustedes ya no aplica porque prácticamente estamos en la dispensación de la gracia o en la época del Espíritu Santo, de la iglesia, de la gracia, como usted quiera mencionarlo, al cabo va lo mismo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Pablo viene y les comienza a enseñar nuevamente, no, miren que la circuncisión, ya prácticamente el que ha sido circuncidado y el circuncidado, pues prácticamente ya no es lo que los va a salvar, sino que los va a purificar, o la circuncisión que se aplique la del corazón, prácticamente la que hace en lo espiritual, en el ámbito espiritual. Y Pablo comienza a volver a hacerles la explicación del evangelio, los comienza a volver a reevangelizar. Y entonces entendemos el contexto de las palabras de Pablo en la carta de Gálatas, de cómo es que toman sentido porque estamos entendiendo todo el contexto del acontecimiento en la carta, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos llegar a la conclusión de cómo se escribe, por qué se escribe, quién la escribe, a quién se la escribe y cómo podemos llegar a interpretarla y conocer todo el desarrollo de la carta y cómo podemos aplicarla en nuestra vida también. Amén. Recuerde usted que no toda la Biblia usted la tiene que aplicar literalmente, ni toda la Biblia la puede aplicar espiritualmente. Hay partes que son espirituales, partes de la Biblia, y hay partes que van a ser literales, ¿sí? Pero de alguna manera yo no puedo irme ni toda espiritual ni toda literal, porque si voy toda espiritual, pues entonces lo que es literal lo voy a ignorar y no lo voy a poder aplicar. Y lo que es literal, pues tampoco, si lo aplico toda literal, pues imagínense también cómo estuviéramos ya el día de hoy, ¿no? Y más cuando la Biblia dice en el Evangelio, si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtatela. Porque te es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano que irte prácticamente completito al infierno, ¿no? Entonces, si la Biblia fuera literal, imagínense cómo estaríamos el día de hoy en la iglesia, ¿no? Sin manos, sin ojos, sin oídos, y estaremos todos pues prácticamente con algo ahí que nos haga falta, ¿no? Entonces, lo importante que es la hermenéutica bíblica para nosotros para poder tener una correcta interpretación. Amén. Ahora, ¿por qué es importante la hermenéutica para nosotros? Porque existen pasajes difíciles de comprender. Amén. Y con la herramienta de la hermenéutica podemos llegar a la correcta interpretación del pasaje bíblico. ¿Sí? Hay un capítulo que vamos a ver que habla acerca de lo que son pasajes oscuros. Pastor, eso suena como de miedo. No, no es de miedo, sino que son pasajes oscuros porque tenemos que conocer mucho trasfondo de ese pasaje bíblico. Tenemos que conocer mucho acerca de él, ¿sí? Pues tenemos que ir a historia, tenemos que ir a conocer un poco otros pasajes que nos ayuden a obtener más claridad del pasaje bíblico. Entonces, el pasaje oscuro, o se le llama pasajes oscuros, es porque a simple vista no logramos obtener una interpretación, sino que tenemos que echarnos un clavado todavía más atrás en las Escrituras y sumergirnos a lo que es la palabra del Señor para poder encontrar el significado del pasaje bíblico. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Ahorita no se me enfrasque en ese punto, no se estrese, no se me frustre, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, lo que es el porqué de los pasajes oscuros y cómo se logran interpretar. ¿Vale? ¿Está conmigo? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la hermenéutica para la interpretación correcta de la Biblia? Porque para nosotros nos va a crear y nos va a formar una disposición para obedecer la palabra del Señor sin obstáculos, ¿sí? Sin que podamos chistar y decir, es que esto sí me conviene y esto no, y lo que no me conviene no lo voy a obedecer porque no aplica para mí, ¿verdad? La Biblia aplica para todos y obedecerla nos corresponde a todos. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, ya para cerrar este punto, la hermenéutica tiene como objetivo proporcionar principios y reglas. Amén. Igual a lo mejor no alcanza a apuntar todo lo que estoy yo diciendo, ¿verdad? Pero apunte los puntos claves. La hermenéutica tiene como objetivo proporcionar para nosotros principios y reglas que nos van a ayudar a descubrir el verdadero significado del texto bíblico. ¿Sí? Es lo que ya vimos ahorita hace un momento. Son principios, son reglas para poder interpretar de manera correcta la palabra del Señor. Amén. Ahora, que quede bien claro, la hermenéutica no es para imponer ideas, ¿sale? No es la idea que yo tengo de lo que dice el texto
no es la idea que yo prácticamente quiero desarrollar o lo que yo quiero pensar al respecto de la interpretación de la palabra del Señor, sino que esto es más bien entender lo que Dios nos quiso comunicar a través de cada escritor que Él usó para escribir la palabra del Señor. Amén. Entonces no es lo que yo quiero entender del texto bíblico. ¿Recuerda usted los pasajes que vimos la semana pasada, el domingo, por cierto, que hablamos acerca de lo que era el Evangelio de Juan en la predicación, capítulo 15, y que hablamos acerca de que todo lo que pidiéramos el Señor nos lo daría? ¿A quién el Señor le ha dado todo lo que ha pedido? ¿A nadie? ¿Verdad que a nadie? Dios nos va a dar siempre acorde a lo que en su plan, su propósito y su soberanía está el darnos. Amén. Si el Señor nos diera todo lo que pedimos, así como el texto bíblico lo dice, y si lo leo de manera literal, sin usar el contexto bíblico, déjeme decirle, hermano, que si así fuera como muchos dicen que es, pues entonces a lo mejor no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Estaremos viviendo, ¿en dónde le gusta vivir? ¿Dónde le gustaría vivir usted? ¿En Dubái? ¿Tener un departamento en Dubái? ¿Tener un departamento en Hawái? ¿Una casa en Hawái? ¿Una mansión en Hawái a la orilla de la playa? Ese es el deseo de su corazón. Entonces, si el Señor contestara y nos dijera así, todo, así literalmente como dice Juan capítulo 15, versículo 7, si no mal recuerdo, que dice, y todo lo que tú pidas, tu Padre te lo dará. Entonces, Señor, pues ya te estás tardando en darme mi casa, mi mansión a la orilla de la playa en Hawái, ¿verdad? Entonces, Dios siempre nos va a dar acorde a su propósito para nuestras vidas. Amén. Él conoce nuestros corazones y sabe lo que hoy prácticamente yo puedo administrar y yo puedo tener. Imagínense, si no podemos administrar a lo mejor nuestro sueldo, llegamos el fin de semana y ya no tenemos nada. Ya no tengo dinero. Entonces, imagínense que el Señor nos escucha nuestra oración y nos contesta así como dice el texto bíblico y le pedimos, Señor, dame $1,000,000 cada fin de semana y nos lo dé. No nos va a alcanzar nada. Si no sabemos administrar 5,000, 6,000 pesos en nuestras manos, imagínense $1,000,000, lo vamos a despilfarrar y vamos a hacer un montón de cosas que no son convenientes para nuestra vida, ¿verdad? Pero a mayor administración que tengamos, mayor disciplina, déjeme decirle que si Dios ve que nosotros somos personas comprometidas, responsables, diligentes, disciplinadas y tenemos una trayectoria de vida correcta, a Dios no le va a costar nada. Sí, mi hijo, yo te voy a dar más, porque mientras más administras, prácticamente eres bueno en ello, ¿verdad? Entonces Dios no se va a fijar en eso, sino que Dios va a decir, no te va a dañar, no te va a afectar. Amén. Entonces es importante que cada uno de nosotros sepamos interpretar el texto bíblico. Amén. También hay un versículo en Mateo 6:33, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando dice todo se referirá a todo. A todo. ¿No, verdad? Se refiere, ciertamente son bendiciones que Dios puede proveer a nuestra vida, bendiciones materiales, bendiciones en la salud, bendiciones en lo espiritual, ¿verdad? Nos puede proveer de ese tipo de cosas, pero siempre y cuando nosotros estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pastor, pero es que ese texto dice que Él nos va a dar todo, todo vendrá por añadidura. Entonces, si no la has recibido es porque no estás buscando su presencia, no estás buscando su reino, no estás buscando su palabra, ¿verdad? Entonces ahí entraríamos en un punto en donde nosotros mismos nos pondríamos entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, es importante que el texto bíblico lo leamos tal como el Señor lo dictó en su palabra. Amén. Y de esa manera podamos llegar a la interpretación correcta. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Punto número 2. Vamos a avanzar a la segunda diapositiva. Amén. Los beneficios de la hermenéutica. Amén. Los beneficios de la hermenéutica. La hermenéutica nos va a proveer ciertos beneficios, amén. Y uno de ellos es que va a evitar interpretaciones erróneas, amén. Nos va a ayudar a evitar interpretaciones erróneas. Por ejemplo, hay muchas doctrinas equivocadas el día de hoy y aún divisiones dentro de muchas iglesias han surgido, ¿verdad? Por una mala interpretación de las escrituras, amén. Por lo tanto, hermano, la hermenéutica nos va a ayudar siempre a sacar conclusiones basadas
no en opiniones personales, amén, ni en textos aislados, sino que la hermenéutica nos va a ayudar a sacar conclusiones en base a la correcta interpretación, amén. ¿Está conmigo? Por ejemplo, por ahí hay una doctrina, ¿verdad? En algún momento vamos a dar otra vez ese estudio bíblico, una doctrina que está ahorita agarrando mucho realce, ¿verdad? Pero está ganando realce y seguidores de personas que no tienen una correcta interpretación de la palabra del Señor. Por ejemplo, esta doctrina que le estoy mencionando habla mucho acerca de un Dios Madre, ¿verdad? Y usted prácticamente va a ver muchísimo acerca de esto en redes sociales y aún en las calles, ¿verdad? Pero toda esta doctrina surge por medio de una incorrecta y pésima interpretación de la palabra de Dios. Porque ellos toman un versículo que está en el libro de Gálatas, que no es en sí un pasaje doctrinal, ¿sí? En sí, sino que es algo que se le conoce como una alegoría, una figura retórica llamada alegoría, donde Pablo está teniendo un intercambio con los de Gálatas a un diálogo. Está teniendo una alegoría y Pablo está usando una figura metafórica de la Jerusalén de arriba, ¿verdad? Hablando acerca de Sara y de Agar, y está haciendo una alegoría del tema, usando una metáfora, y de esta manera está tratando de dar una idea de lo que está explicando Pablo. Entonces, ¿cómo puedes tomar este versículo bíblico y sacar una doctrina bíblica si únicamente son dos figuras retóricas en cuestión, tratando de dar a entender algo de lo que Pablo está hablándoles a ellos? ¿Sí? Está haciendo prácticamente como usando figuritas, usando manzanitas, y está usando prácticamente esas figuras retóricas, ¿verdad? Para de alguna manera explicarles algo a los de Gálatas. Pero en realidad no está haciendo una exposición doctrinal, está haciendo una alegoría en ese momento del pasaje bíblico. Entonces, estas personas toman esta figura retórica, estas dos figuras retóricas o este pasaje bíblico, y de una alegoría hacen una doctrina totalmente errónea. Amén. Ya miraremos algún día a detalle todos los errores que están en esta doctrina, y a la luz de la palabra del Señor, obviamente, y usando las herramientas de la hermenéutica bíblica para interpretar el texto bíblico que ellos están usando y haciendo de manera incorrecta, tomando textos aislados del pasaje bíblico y haciendo una pésima interpretación de la palabra de Dios. Amén. ¿Va conmigo, familia? Entonces, conociendo la hermenéutica y aplicando sus reglas, amén, entonces evitaremos errores de interpretación. Amén. Errores de interpretación. Número 2, nos va a ayudar a conocer el mensaje original. Amén. La hermenéutica nos va a ayudar a conocer el mensaje original. Cada pasaje, hermano, tenemos que entender que fue escrito con un contexto histórico y cultural específico. Amén. Va a haber algunos pasajes que de alguna manera van a citar personajes del Antiguo Testamento o cultura o prácticas del Antiguo Testamento o incluso de las tierras judías. Entonces, lo que es cultura, es cultura. Lo que es historia. Y yo no puedo hacer literal un pasaje histórico. Yo no puedo hacerlo literal porque entonces estaría sacando de contexto el pasaje bíblico. Amén. Entonces, es importante que yo tome a consideración el contexto histórico, el contexto cultural, amén, y de esa manera podamos llevar a cabo lo que es la correcta interpretación. Amén. ¿Va conmigo, familia? Entonces, siempre el intérprete debe esforzarse en comprender el significado que tuvo el pasaje bíblico, amén, para los primeros lectores, es decir, para quienes fue escrito el texto. Amén. Y de esa manera, hermano, poder ver la forma de cómo es que se puede aplicar ahora a nuestros tiempos actuales. Amén. Por ejemplo, si vamos al libro de Gálatas, a la carta a los Gálatas, y vemos que es un pasaje dirigido a las personas de aquel lugar, para que de esa manera no se fueran por doctrinas erróneas, ¿verdad? O que los convencieran y los quisieran sacar del evangelio. Entonces, de alguna manera, pues nosotros tenemos que ir al contexto bíblico y poder entender la razón del por qué se les escribió ese mensaje a ellos y ver cómo yo lo puedo aplicar para mí ahora en la actualidad. Y en la actualidad,
para aplicarlo a nosotros tendría que ser, pues nosotros tenemos que basarnos a la doctrina de la palabra del Señor y no a doctrinas erróneas que usan textos aislados para engañarnos. Amén. ¿Va conmigo, familia? Lo miro muy concentrado. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Bueno. Punto número 3. Nos facilita a una enseñanza bíblica sana. Amén. La hermenéutica nos va a facilitar una enseñanza bíblica sana. Miren, y aquí nos metemos y entramos en cintura o en la regla todos los maestros, pastores y todos los que enseñan la palabra del Señor. Amén. Todo pastor y todo maestro necesita interpretar correctamente la palabra y enseñar la verdad con fidelidad y evitar confundir a otros o a la congregación. Amén. Entonces, cada pastor y cada maestro debe tener esta disciplina bien estudiada para evitar compartir de manera incorrecta la palabra del Señor. Y muchas de las veces, le voy a decir algo, lamentablemente hay muchos que no tienen esta disciplina, no usan la hermenéutica para nada, y a lo mejor ni la conocen muchos, ¿verdad? Lamentablemente. Y la verdad, pues es que llegan a usar la palabra del Señor, pues lo digo lastimosamente, llegan a usarla muchas de las veces a conveniencia. ¿Amén? Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Si vamos a las cartas pastorales, ¿verdad? Tito, Timoteo, ¿verdad? Segundo de Timoteo, primero de Timoteo también. De alguna manera entendemos que hay unas reglas para los pastores. Y una de ellas es que tenemos que ser aptos para enseñar la palabra. Una de ellas es que no nos tenemos que enseñorear de la congregación. No somos dueños de la congregación. Y todo esto lo comprendemos por medio de la hermenéutica bíblica y la correcta interpretación de la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces, si yo omito las cartas pastorales y su correcta interpretación, entonces podemos llegar a cometer los errores, ¿verdad? Obviamente Dios nos libre de eso, pero muchas personas llegan a cometer esos errores por no conocer la correcta interpretación y los versos bíblicos, y llegan a cometer esos errores de enseñorearse a la congregación, de enseñar doctrinas pues infundamentadas, y de alguna manera eso llega a afectar la vida de la congregación de los creyentes. Amén. Entonces, cada pastor y cada maestro debe tener un correcto manejo de la hermenéutica bíblica para la interpretación. Amén. ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Vamos al punto número 4. La hermenéutica ayuda al crecimiento espiritual. Amén. La hermenéutica nos ayuda al crecimiento espiritual. Amén. Una correcta comprensión de las Escrituras, mi hermano, va a fortalecer nuestra fe. Amén. Va a promover nuestra obediencia y nos va a permitir una relación más profunda con nuestro Dios. Amén. Entonces, esto es en lo que nos va a ayudar la hermenéutica bíblica en nuestras vidas cuando comprendamos el texto bíblico tal como fue escrito para nosotros. Amén. ¿Va conmigo? Muy bien, vamos al punto número 3 y último de esta noche. Amén. Y esto va para cada uno de nosotros que somos lectores de la palabra del Señor. Amén. ¿Va conmigo, familia? Punto número 3. Las cualidades del buen intérprete. Amén. Y esas cualidades debe cumplirlas usted, yo y todos los que leemos la palabra del Señor. Amén. Déjenme cambiar aquí. Muy bien, ya cambié. Muy bien. El primer punto sería dependencia total del Espíritu Santo. Amén. Dependencia total del Espíritu Santo. Cada vez que usted ore, cada vez que usted se vaya a dedicar a leer la palabra del Señor, usted tiene que orar antes de hacerlo. ¿Ven? Antes de leer la palabra del Señor. Decirle: Señor, dame claridad en tu palabra, ilumíname, muéstrame tu palabra, lo que quieres hablar a mi vida, enséñame a leer tu palabra. Y de esa manera, mi hermano, nosotros en dependencia del Espíritu Santo lograremos tener una correcta interpretación.
leer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor no depende de que yo quiera hacerlo, ¿sí? Yo la voy a leer todo el año y no, esto depende de que dependamos del Espíritu Santo para su interpretación. Amén. De otra manera no va a ser posible para nosotros. ¿Va conmigo, familia? La otra es que cada uno de nosotros tenemos que tener humildad para aprender. Amén. Usted no va a aprender o no está aprendiendo para humillar a otros, para presumir que sabe más que otros, ¿sí? Y ese es su enfoque. No es correcto. No es correcto. Amén. Antes de que nosotros decidamos aprender, tenemos que admitir y tenemos que reflejar humildad para aprender la palabra del Señor. Amén. Siempre tenemos que mantenernos humildes. La palabra del Señor, conocer la palabra del Señor no es para decir, es que yo sé más que el hermano, o yo sé más que la hermana. No, aquí nadie sabe más que yo. No, no es la actitud correcta. Hay un dicho que dice, el que sabe mucho, haga como que no sabe nada. Incluso la palabra del Señor hace un versículo tan referente a ello, ¿no? El que sabe, haga como que no sabe absolutamente nada. Así igual usted. Si usted es un maestro, si usted es un expositor de la palabra, un buen expositor de la palabra del Señor, usted haga como que no sabe nada, ¿sí? Haga como que no sabe nada. Y cuando demuestre su saber, hágalo para edificar el cuerpo de Cristo, no para sentirse superior a los demás. Amén. Entonces, para nosotros que nos vamos a dedicar al estudio de la palabra, que nos dedicamos al estudio y que vamos a estudiar la palabra, siempre hay que hacerlo con una disposición humilde. Señor, yo quiero aprender, pero para edificar tu cuerpo, para edificar a la iglesia, para ser de bendición para la iglesia, pero con una actitud arrogante, presuncioso, ¿verdad? Y engreído, y no, yo me las sé todas, y a mí díganme cuándo enseño, y yo voy y enseño, y les pongo un tema. Nada, así esa actitud no sirve para nada, hermano. ¿Amén? Eso no va a edificar el cuerpo de Cristo. No va a servir más que para tu egocentrismo, para envanecerse y para buscar el aplauso de las personas. Amén. E incluso cuando usted ya sepa y las personas se acerquen a usted para elogiarlo, usted no permita que las personas le inflen el ego. No lo permita. Usted siempre dígales, hermano, si me amas, con todo el amor de Cristo te lo digo, si me amas, únicamente sigue orando por mí para seguir siendo de bendición para la iglesia. Pero nunca me elogies y me infles el ego, porque puedo llegar a perder piso y ahí sí se pone la cosa compleja. Amén. Usted siempre haga como que no sabe nada, siempre mantenga un perfil humilde, porque toda la gloria es para Cristo. Y cuando le robamos la gloria al Señor, hermano, ahí ya nos metemos en problemas. Amén. Entonces siempre hay que manejar un perfil humilde, siempre hay que ser humildes. Esa es una actitud de aquel que desea aprender de la palabra. Amén. Siempre mantenerse humilde. Punto número 4. Honestidad al examinar el texto bíblico. Amén. Honestidad al examinar el texto bíblico. A veces vamos a examinar el texto bíblico, hermano, y nos vamos a llegar a dar cuenta de que lo que yo estaba haciendo, practicando, creyendo que estaba bien, leyendo el texto bíblico y usando la interpretación de la hermenéutica, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar mal muchas de las veces, ¿verdad? Y vamos a tener que corregir o reaprender lo que ya estábamos haciendo mal. Y para eso se requiere honestidad. Yo tengo que ser honesto de decir, la verdad sí estaba haciendo mal, ¿verdad? Hoy leo la palabra y la palabra me está enseñando lo que es correcto, entonces yo tengo que volver a reaprender lo que yo creía que estaba bien. Y tenemos que volver, por eso lo decía hace unas semanas atrás, a veces en su misericordia, ¿verdad? Dios nos permitió aprender ciertas cosas y todo para que nos ayudara a crecer en nuestra vida como cristianos, dar nuestros primeros pasos. Pero a medida que vamos creciendo y vamos madurando, vamos aprendiendo más. Amén. Y a veces hay muchos puntos doctrinales que en un pasado te enseñaron de una manera incorrecta. Amén. Por ejemplo, yo le he enseñado a usted que acerca de la sangre de Cristo. Amén. Y a veces las personas usan la sangre de Cristo para bañar autos, para casas, instrumentos musicales, los cubrimos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y cubro mi carro con la sangre de Cristo. Pero bíblicamente, ¿dónde enseña que esta doctrina se debe practicar así, se debe hacer así? Yo no leo ningún pasaje bíblico a un apóstol,
ungiendo a una persona o orando por alguien y diciendo, cubro tu casa con la sangre de Cristo, cubro toda tu familia con la sangre de Cristo. Hermano, la palabra del Señor nos enseña que la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados. Amén. Para perdón de nuestros pecados, y el Señor Jesucristo pagó ese precio por usted y por mí, un precio de sangre por nuestra redención. Amén. Para redimirnos de nuestro pecado y darnos entrada prácticamente a lo que es la vida eterna, la salvación. Amén. Entonces, esa es la función de la sangre de Cristo para nuestras vidas. Amén. Pero yo orar y cubrir un hogar con la sangre de Cristo, una casa con la sangre de Cristo, pues Cristo no dio su vida por las casas, ¿sí? No dio su vida por los coches, no derramó su sangre por los coches ni por las cosas materiales, lo hizo por nosotros. Amén. Entonces, de alguna manera, hermano, son doctrinas que a lo mejor no lo hace hereje a una persona a practicarlas, ¿verdad? No lo lleva a la condenación, no lo lleva a perder su salvación y perderse y extraviarse del camino. No, pierda cuidado. Pero si vamos a ser bíblicos, vamos a ser bíblicos y vamos a aplicarlo de la manera correcta, ¿verdad? Si alguien lo quiere seguir haciendo, para adelante, síguelo haciendo. No le va a quitar ni más cristiano, ni lo va a hacer más cristiano, ¿verdad? Pero ya cuando nos dedicamos al estudio de la palabra del Señor, cuando ya estudiamos la palabra, sí es importante que la practiquemos, la estudiemos, la aprendamos de la manera como está en la palabra. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Punto número 4 y último ya para terminar, ¿verdad? Mi cualidad, otra de mis cualidades debe ser tener un deseo sincero de obedecer la verdad descubierta. Amén. De obedecer la verdad descubierta. Es decir, voy a ser honesto, reconozco que me equivoqué, que estaba practicando mal, la Biblia me está enseñando cómo debo de hacerlo. Ok, perfecto, soy honesto, lo estuve haciendo mal, pero ahora debo tener esa sinceridad de obedecer ahora la verdad que he conocido a base de la interpretación mediante el estudio bíblico. Amén. Y entonces comenzar a caminar en esa verdad que conocimos mediante la palabra del Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Esta iluminación, hermano, este aprendizaje, esto que el Señor nos va a dar por medio de su estudio, siempre va a ser por medio del Espíritu Santo. Amén. Siempre va a ser. Pero recuerde usted que el Espíritu Santo no reemplaza el estudio diligente de la palabra. ¿Sí? Hay veces que muchas personas, es un texto también que se ha usado mal, ¿verdad? Y el Espíritu Santo recordará todo lo que habéis de hablar cuando ustedes lleguen a necesitar hablar de su palabra, ¿verdad? Pero resulta que el cristiano nunca lee la palabra. Ese cristiano no lee, no estudia. Entonces, ¿qué le va a recordar al Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo te va a recordar de lo que ya has aprendido de Él, de su palabra, de lo que has estudiado diligentemente. Recuerde, el Espíritu Santo no va a reemplazar nuestro estudio diligente de la palabra del Señor, sino que esto, hermano, va acompañado. El Espíritu Santo es nuestra guía para el estudio de la palabra del Señor, sí. Entonces, tanto el estudio como el Espíritu Santo van de la mano mediante nuestro estudio de la palabra del Señor. Amén. Pero no los podemos separar. Entonces no voy a decir, no estudio la palabra del Señor, nunca he estudiado la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo me va a decir lo que tengo que hacer para hablar la palabra del Señor cuando me inviten a predicar, cuando tenga que predicar a alguien de su palabra o cuando tenga que exponer un mensaje a una congregación. Eso no trabaja así, hermano. Amén. Estaríamos más cercanos a sacar un texto de su contexto en esa práctica que hablar un mensaje que edifique a la congregación. Amén. Va conmigo, familia. Recuerde usted, si alguien no está de acuerdo, ¿verdad? Y todo, allá nos vemos a la salida para darnos un abrazo en el amor de Cristo. Amén. Muy bien. Terminamos con lo que es un principio principal. Amén. La hermenéutica es indispensable porque Dios comunicó su revelación mediante palabras y esas palabras deben ser entendidas correctamente. Amén. Así de sencillo. Entonces, Él dio su palabra, su mensaje, por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios, y su palabra debe ser conocida y entendida mediante las palabras interpretadas correctamente. Amén. De ahí en fuera, hermano, no hay más. Amén.
¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Ahí está en su palabra. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios para su vida? Ahí está en la palabra. Amén. No ocupamos decir, Señor, hay alguien de lejos de que me diga algo acerca de tu palabra, ¿no? Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Tiene que venir alguien de lejos para escuchar tu voz? No, hermano. Yo le he dicho muchas veces, ¿usted quiere escuchar la palabra de Dios todos los días? Lea la Biblia en voz alta y ahí la va a escuchar todos los días. Todos los días la va a escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, de esa manera usted va a escuchar el mensaje que Dios tiene para usted y la forma como Dios quiere hablarle. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hasta aquí terminamos nuestro estudio el día de hoy, hermano. Espero que esto de alguna manera haya sido de bendición para su vida y de alguna manera que mediante este estudio de la hermenéutica podamos llegar a una correcta interpretación de la palabra y que la Biblia siga siendo de bendición para nuestras vidas. Amén. Damos gracias a los que estuvieron en redes sociales. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Dios les bendiga y les vemos el próximo viernes a las 8 de la noche en nuestro estudio de hermenéutica. Amén. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros.